Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia. Al regalarnos un nuevo día más de vida, la oportunidad de estar nuevamente reunidos acá para la continuación del estudio profundo de tu palabra. Gracias, Padre, porque es un verdadero privilegio que nos concedes el estar acá. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el buen pastor, el deseado de todas las naciones. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesús, mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, que esta palabra que hoy tú tienes para nosotros sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que le toques el corazón de aquel o de aquella que no te conoce y que a través de este estudio hoy escuchara de ti. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, usando mis labios y que esta palabra sea revelada para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1. Que el anhelo de cada día aprender más de ti esté presente en nuestras vidas. Y que el gozo tuyo, Señor, que es nuestra fuerza, esté en todo tiempo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hemos venido estudiando en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 3. Y hoy en la continuación del mismo, en los versículos número 19 al 29. Y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los mismos. Si tienes una Biblia a la mano, pues lo puedes hacer. Y los hermanos y hermanas que lo puedan hacer en este momento, pues también que lo hagan porque es muy importante. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Y para lo cual, como siempre lo hemos dicho en todo estudio bíblico y en general cuando leemos la palabra, meditamos en ella, la estudiamos, le tenemos que poner toda nuestra atención porque es a través de la palabra de Dios que el Señor nos da muchas veces ese consejo que necesitamos, esas palabras de vida eterna que Él nos deja a través de la Biblia. Y quiero que me acompañes rápidamente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 3, de los versículos 19 al 29. Y dice así: el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada,
de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionamos al principio, vamos a tocar un tema que es muy importante. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, principalmente, tú que conoces ya de la palabra de Dios, sabes que hoy estamos viviendo bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que Él también anunció cuando junto con sus discípulos participó celebrando la Pascua y también instituyendo lo que es la Santa Cena. Y este nuevo pacto que está vigente el día de hoy ya no es por obras en sí, como era en la antigüedad la ley mosaica. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy importante, como lo reiteramos. Y quiero que me pongas muchísima atención, porque es un tema tan profundo que definitivamente tenemos que poner todo nuestro anhelo de aprender de lo que el Señor en su palabra nos dice. Entonces, cuando dice acá el propósito de la ley, nosotros sabemos a través de cualquier aspecto en la vida que siempre hay momentos de que hay propósitos, independientemente que sean espirituales, terrenales, físicamente también y material. Entonces, el propósito de la ley, acá en el versículo número 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La pregunta del apóstol Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? El propósito de la ley. Quiero que me acompañe rápidamente porque hoy vamos a tocar bastante versículo para que lo vayamos nosotros a la luz de la palabra como debe de hacerse. Vamos rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, en el versículo número 53, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Luego, vamos seguidamente a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, de los versículos 9 al 11, dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la ley, miren cómo lo vamos a exponer rápidamente, pero en una forma clara. La ley mosaica, hoy en día, muchos la practican, principalmente el pueblo de Israel, porque recordemos que el pueblo de Israel rechazó el plan de salvación dado por Dios a través de Jesucristo. Ellos rechazaron esto y debido a eso nosotros los gentiles ahora tenemos acceso a la salvación por medio de la gracia de Dios y no por la ley mosaica. Entonces, hoy en día el pueblo de Israel en su mayoría que no conoce del Señor Jesucristo vive bajo la ley mosaica. Y todo aquel que vive sin
sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, que no es judío de nacimiento en cuanto al linaje, sino que es gentil, no importa de qué nación sea, si vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, aunque ellos no lo sepan o aunque ellos no lo digan, la ley está regida para sus vidas, porque aquí lo acabamos de leer en la primera epístola de Timoteo, que la ley está vigente, pero no para los creyentes, sino para aquellos que viven en desobediencia, viven en pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley mosaica lo que hace es dar a conocer lo que es el pecado, y esa misma ley nos conduce a lo que es buscar la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, aquí lo estamos exponiendo bien y como repito, esto es un tema muy importante, pero sobre todo muy profundo y que lo debemos de entender a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando dice acá que fue añadida a causa de las transgresiones, el argumento persuasivo del apóstol Pablo en el sentido de que la promesa es superior a la ley, suscita la pregunta que es obvia: ¿cuál es el propósito de la ley? Lo reiteramos, que la ley habla de la pecaminosidad irremediable del hombre y de la mujer, quienes somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y lo cual nos hace ver que necesitamos realmente de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la simiente. Acá en este mismo versículo número 19 de el capítulo número 3 de Gálatas, dice, a quien fue hecha la promesa, refiriéndose la simiente, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En cuanto a esto, cuando dice acá la palabra del Señor, y fue ordenada, aquí lo estamos leyendo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Israel recibió la ley para obedecerla, mas sin embargo ellos la despreciaron. Y cuando dice por disposición de ángeles, quiero que me acompañe rápidamente acá en la epístola a los Hebreos. En el capítulo número 2, versículo número 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Palabras de vida. Es la ley dada por Dios a Moisés a través del ángel de Jehová y una hueste de ángeles. O sea, la ley fue proclamada por medio de ángeles en manos de un intermediario. Sin embargo, la ley se da directamente a Moisés en el monte Sinaí, por lo cual la ley mosaica fue entregada no por los ángeles que hubieran sido emisores de la misma, sino que esta participación angelical no contradice el hecho de que fue Dios quien directamente le dio a Moisés la ley. Y en cuanto a la participación de los ángeles, es obvio que este método fue para administrar esta ley hasta que viniera Jesucristo, tanto para los del pueblo de Israel como para los gentiles. Así, a través de esto, pudiésemos nosotros tener acceso a la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Después de esto, dice en el versículo número 20,
y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Quiero que me pongas atención, como te reitero, porque estos son temas muy importantes y que debemos de poner toda nuestra atención. Dios es uno. Amén, aleluya, gloria a Dios. El punto acá es que se requiere de un mediador. Si hay más de una parte contractual, pero Dios fue el único que ratificó el pacto con Abraham. Y quiero que me acompañe rápidamente acá en el libro de Génesis, en el capítulo número 15, versículo 7, en el cual dice: y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Esto confirma lo que acabamos de mencionar, que fue Dios el único que ratificó el pacto con Abraham. Entonces, o sea, que mientras la ley mosaica requirió de un mediador, o sea, Moisés, porque involucraba a Dios y al pueblo de Israel, el pacto original de Dios con Abraham fue unilateral, directo de Dios a su descendencia en Cristo. Y no necesitaba de un mediador, porque Dios es uno y garantiza su promesa por fe y no por obras de la ley. Ya que recordemos que la fe es superior a la ley mosaica, ya que la fe y obediencia a Dios, a través de ello recibimos la promesa divina en Jesucristo. Ya más adelante lo vamos a explicar qué es la promesa. Ya lo dimos a conocer en el anterior estudio que tuvimos, pero lo vamos a volver a dar a conocer para que todo vaya muy bien concatenado. Cuando dice un mediador, nosotros sabemos que cuando hay un mediador implica dos partes. Entonces, un mediador como Moisés en el monte Sinaí es necesario cuando hay dos partes en un pacto. En este caso, el pacto de Dios con el pueblo de Israel bajo la ley mosaica. Dios es uno. La promesa de Dios a Abraham fue única, ya que Dios, siendo uno y único, dio su promesa directamente a Abraham y su descendencia a Cristo, sin un intermediario, haciendo un pacto unilateral garantizado por el mismo Dios. Aquí nos damos cuenta algo muy importante acerca de la ley versus la promesa, por decirlo así, ya que el apóstol Pablo usa esto para mostrar que la ley es un acuerdo condicional que requiere un cumplimiento humano, mientras que la promesa hecha a Abraham es incondicional y se recibe por fe. La ley fue añadida para revelar el pecado, como lo mencionamos, pero la fe en Jesucristo es el camino para recibir la bendición prometida y no por observancia de la ley. Entonces, esto es un tema muy importante, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigo y amiga, porque por eso es que uno de los objetivos de un estudio bíblico es precisamente eso, llegar hasta en donde el Señor nos da la oportunidad de ahondar en esos temas. Entonces, después de esto, en el versículo número 21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada
pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. En cuanto a lo anterior, y para que no quede ninguna duda que estábamos en el versículo número 20 acerca de lo que es un mediador, recordemos, amados hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué mencionamos esto? Ya explicamos cómo fue dada la ley por medio de ángeles y que se necesitaba de un mediador. Ya lo explicamos. Pero hoy que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, recordemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro medio. No es por un ídolo de cualquier religión que sea u otro medio, no. Es solamente a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Y quiero que me acompañe rápidamente porque lo tenemos que dar a conocer acá conforme a la palabra para que no haya ninguna duda. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 2, versículo número 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí definitivamente nos damos cuenta que el único mediador hoy en día, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, es el Señor. Y por lo tanto, en Jesucristo se cumple la promesa hecha a Abraham. Él, o sea, Cristo es la descendencia que recibe la bendición, permitiendo que todos los que creemos de corazón en Él, tanto judíos como gentiles, recibamos las promesas por fe, y lo reiteramos, no por la ley ni por ningún otro medio, ya que la fe va acompañada al final de la obediencia de corazón al Señor Jesucristo, ya que la promesa dada por Dios a Abraham se cumple en Jesucristo. Ya que recordemos que dentro de esas promesas que Dios le dio a Abraham, recordemos a la luz de la palabra que Dios le menciona a Abraham de que Abraham iba a ser padre de una gran nación, o sea, Israel, y que todas las familias de la tierra serían bendecidas. No solamente la nación de Israel, sino que todas las naciones a través de su descendencia, o sea, la simiente Jesucristo. Y al mismo tiempo de todas estas promesas, recordemos que la salvación, la sanidad, la libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, solamente el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente Él nos la puede dar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Además, recordemos que los y las creyentes, al tener fe y obediencia al Señor Jesucristo, nos convertimos en herederos de la promesa y somos considerados linaje de Abraham, recibiendo el Espíritu Santo por fe y no por otro medio. Entonces, cuando en el versículo número 21, como lo leímos anteriormente, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley es insuficiente, o sea, nuevamente lo reiteramos, la ley mosaica es insuficiente. El apóstol Pablo usa la negación más fuerte en el idioma griego, lo cual está escrito acá en Gálatas capítulo 2, versículo 17. Así es, en el cual dice:
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Esto lo utiliza el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para descartar la idea de que la ley y la promesa cumplen propósitos opuestos. Dios fue quien dio ambas cosas. Recordemos que Dios dio la ley mosaica al pueblo de Israel y también nos da la gracia a través de la fe en Jesucristo. Porque recordemos que Dios no se contradice. Él no hace algo en contra de Él mismo. Porque recordemos que Dios es santo, santo, santo y perfecto. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, la ley mosaica y la promesa operan en armonía, ya que, lo reiteramos, la ley mosaica revela el pecado y la necesidad de ser salvos a través de la promesa de la gracia. Y miren, ya nos vamos a acercar a los versículos clave de esta oportunidad, porque ahí lo vamos a entender totalmente todo esto que hemos estado estudiando hasta este momento, porque en el versículo número 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Cuando dice lo encerró todo bajo pecado, el verbo de la palabra griega encerró también es el confinar por todos lados. El apóstol Pablo representa a toda la humanidad atrapada por el pecado, como a manera de ejemplo, como un montón de peces atrapados en una red. Ya que recordemos, y esto es un tema también que quiero que me pongas atención, que a la luz de las Escrituras, todos los seres humanos son pecadores, pero esto es un tema que vamos a leer los versículos y después vamos a explicar bien esto. Quiero que me acompañes rápidamente al primer libro, específicamente en el primer libro de los reyes de Israel, en el capítulo número 8, en el versículo número 46, dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Luego, rápidamente, quiero que me acompañes a Salmos, en el Salmo número 143, en el versículo número 2, dice: y no entréis en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y también rápidamente vamos al libro de Eclesiastés, precisamente en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y nunca peque. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Rápidamente vamos a la epístola a los Romanos, específicamente en el capítulo número 3, en el versículo número 9, nos dice: no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el versículo número 23, siempre de la epístola de los Romanos, capítulo número 3, nos dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siempre en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 11, versículo número 32, la palabra del Señor nos dice rápidamente, acá leemos, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Acá lo hemos leído. Hoy en día hay una corriente que dice que todos somos pecadores. Sí, definitivamente nosotros somos seres humanos, somos seres imperfectos. Pero hay una gran diferencia. Están los que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Nos hemos apartado de la vieja vida y hoy estamos en Cristo Jesús. Y aquellos que por alguna u otra circunstancia, sin excepción alguna, triste y lamentablemente, viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida. Ellos lamentablemente, muchos por ignorancia y otros porque aún con conocimiento argumentan, es que todos somos hijos de Dios, es que todas son hijas de Dios. La Biblia claramente nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas sin embargo, los que viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, son solamente creación de Dios. No lo estoy yo inventando, no lo que por mí mismo lo diga, no, lo dice la palabra de Dios. Ahí está claro. Y que no hay nadie justo. Recordemos que por naturaleza, que nosotros como seres humanos en una o en otra manera pecamos, pero hay una gran diferencia, que nosotros, los que tenemos la bendición y el privilegio de ser hechos hijos de Dios, y las que son también hijas de Dios, la misma palabra del Señor nos dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino que por los de todo el mundo. La misma palabra del Señor nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces no estoy justificando algo que no sea real, sino que, si bien es cierto que la naturaleza humana, sin excepción, tanto creyentes como no creyentes, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero sí hay una gran diferencia, que al menos nosotros, los que luchamos cada día por agradar y obedecer a Dios en su palabra, si bien es cierto, cometemos muchas veces errores o pecamos voluntaria o involuntariamente, ya no vivimos en sí del ni en el pecado. Entonces esa es la diferencia, y esto que les menciono solamente a través de la gracia de Dios. En Jesucristo lo podemos vivir. Recordemos que la misma palabra del Señor también nos dice que ya es tiempo que el juicio comience por casa, que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? O sea, Dios nos llama y nos hace justos por la fe en el Señor Jesucristo cuando estamos viviendo bajo la gracia de Dios en Jesucristo. El pecador es aquel que no conoce, por alguna u otra circunstancia no le ha amanecido, no le ha llegado la palabra de Dios o la rechaza por muchos aspectos, más que todo por ignorancia, por incredulidad. El impío es aquel que ya conoce de la palabra y ya con conocimiento de causa muchas veces se aparta de los caminos de Dios y vuelve a una vida pecaminosa. Entonces, después de todo esto, miren cómo el Señor nos está enseñando, porque recordemos que aquí en este versículo número 22 dice: mas la ley escrita dejó a todos sujetos al pecado, para que la promesa se cumpliese en los y las creyentes por la fe en Jesucristo. El pecado domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían plenamente de corazón y obedecen su palabra.
en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo. Entonces yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, en estos aspectos hay que tener muchísimo cuidado, porque lo mencionamos, Dios no se contradice. El hombre, la mujer, en algún momento lo explicamos, como seres humanos, como seres imperfectos, nos podemos equivocar, pero Dios no. Entonces, en el versículo número 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí nos habla de limitaciones, de las promesas demoradas, antes que viniese la fe, o sea, la fe en Jesucristo. La fe es la llave que abre la puerta de la prisión, que mantiene subyugada a la humanidad, al pecado, confinados bajo la ley. Acá el apóstol Pablo está utilizando metafóricamente, digamos, una prisión y los prisioneros. ¿Y por qué decimos esto? Confinados bajo la ley. Aquí lo dice la palabra. La ley como en una figura del carcelero, que vigila muy de cerca a los que están ahí prisioneros, que están condenados, que están a la espera de recibir la pena de muerte bajo el juicio divino. Y quiero que me acompañes acerca de esto en Romanos capítulo número 6, versículo número 23, en el cual se refiere esto que acabamos de mencionar. Porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo utilizó a manera de una metáfora, para que nosotros entendamos todo esto que hemos estado viniendo nosotros estudiando. Cuando dice aquella fe que iba a ser revelada, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a manera de ejemplo, pues recuerda en un sentido histórico la venida del Señor Jesucristo, así como en el momento de la salvación de cada creyente. Por eso él utilizó esto que acabamos de leer y de estudiar en este versículo 23 a manera de referencia en sentido espiritual. La fe se deposita en Jesucristo, nos libera a todos nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque recordemos que Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Ya explicamos en el anterior estudio bíblico que tuvimos qué es redimir, que eso nos conduce, o sea, redimir viene de redención, al perdón de nuestros pecados. En el versículo número 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Miren, aquí ya cómo el Señor nos va enseñando para que entendamos plenamente lo que hoy estamos exponiendo. ¿Qué es ayo? La palabra griega, ayo, denota a un esclavo, cuyo deber era cuidar un niño hasta que este niño llegara a ser un adulto. El ayo o tutor lo acompaña a todas partes y vigila su conducta en el hogar, y muchos ayos ejercían una disciplina muy estricta que muchas veces quienes estaban bajo esa tutela anhelaban el día que ellos fueran libres, pues, de esa custodia permanente. Entonces, acá, miren cómo el Señor nos va a enseñar. La ley fue nuestro ayo. ¿Y qué significa eso? Que a medida que nos mostraba
nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Jesucristo a través de la fe al Señor Jesucristo, a la justificación. Entonces, después de esto, en el versículo número 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Miren, aquí hay algo muy importante y quiero que me pongas mucha atención a lo siguiente, amado hermano, y es que fíjense que a través de esto, no importa el tiempo que nos tardemos, pero lo tenemos que exponer de una manera muy explícita, porque es un estudio bíblico, siempre lo hemos dicho. Entonces, en este versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí nos habla de una nueva vida, de la nueva dispensación. Ya que los y las creyentes, a través de la fe y la obediencia al Señor, hemos nacido de nuevo. Ya que a manera de metáfora, ya hemos adquirido la mayoría de edad como hijos y también las que son hijas de Dios. Por eso ya no vivimos bajo la tutela de la ley, sino bajo la gracia. Y quiero que me acompañe rápidamente esto último que mencioné, que ya no estamos bajo la tutela de la ley, sino bajo la gracia. En la epístola a los Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo 14, nos dice rápidamente, lo vamos a leer, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, aleluya, gloria a Dios. La ley ya no, digamos, ya no es un método para guiarnos en sí. Para el Señor, ¿por qué? Porque ya estamos en Cristo, ya estamos viviendo bajo la gracia del Señor a través de la fe en el Señor Jesucristo, y por lo tanto ya la ley ya no es ningún modelo para nosotros para conducirnos al Señor, porque ya estamos en Él. Entonces, en el versículo número 26, aquí hay algo muy importante, lo que les mencionamos con anterioridad, y quiero que aquí lo vamos a dejar muy en claro. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí tocamos este tema, ya lo tocamos con anterioridad, que no todos, porque muchos dicen, principalmente inconversos e inconversas, es que todos somos hijos de Dios, es que todas somos hijas de Dios, pero la palabra del Señor es clara. Y el Señor no se contradice. El hombre y la mujer como seres humanos en algún momento nos podemos equivocar, podemos pecar y nos podemos contradecir. Nosotros los humanos, pero Dios no. Entonces, y lo digo con todo respeto, vamos rápidamente. Aquí en el versículo número 26, lo volvemos a leer. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta, por la fe en Cristo Jesús. Porque, con todo respeto, ya sea un varón o una mujer que anda pecando en cualquier manifestación del pecado, podrá tener en algún momento fe en el Señor Jesucristo, pero no es una fe verdadera. Porque si es una fe verdadera en Cristo Jesús, no vamos a hacer lo malo, no vamos a estar pecando deliberadamente en una manera tan seguido. Por eso lo mencionamos en el anterior versículo, que por mucho que nosotros seamos seres humanos como hijos, y las que son hijas de Dios, ya no vamos a vivir ni del pecado. Entonces, aquí en el versículo número 26 nos habla de una adopción espiritual, y quiero que me acompañe rápidamente a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 6, versículo número 18, el cual dice,
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Cuando nosotros nacemos de nuevo, y las que nacen de nuevo, en el caso de las damas, nacemos del agua y del Espíritu. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es lógico, no todos van a ser hijos de Dios. Porque es lógico, alguien que está pecando, que Dios a todos nos da la vida, porque Él es nuestro Padre y Creador, nuestro Padre Celestial. Pero no todos son hijos de Dios. Y lo digo con respeto, aquí lo dice la palabra, no lo digo yo a manera de título personal. Entonces, aquí en la epístola a los Efesios, capítulo número 1, versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso lo mencionamos, y aquí lo dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren, para que no haya ninguna duda, para que no me vayan a... En algún momento alguien me va a decir: ¿y a usted quién le dijo? ¿O usted por qué dice eso? No. Evangelio de San Juan, capítulo número 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Y vamos rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego en el versículo 21, siempre de este capítulo número 8 de la epístola a los Romanos, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Capítulo 9, versículo 26, siempre de la epístola a los Romanos, dice: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Miren qué hermosa bendición que el Señor nos concede. Inmediatamente vamos a la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 2, versículo número 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luego, en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, en el versículo número 1, dice: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo número 10, siempre de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Juan, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Miren, aquí definitivamente, a la luz de la palabra de Dios, entonces, aquí, en cuanto a este tema, aquí el Señor nos lo enseña y nos lo aclara, y por lo tanto, al final, es algo duro lo que voy a decir, pero ¿a quién le vamos a creer más? ¿Al hombre, a la mujer o a Dios? Bueno, nosotros le creemos a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Acá el apóstol Pablo, cuando usa también nuevamente metafóricamente lo que es la figura del bautismo en agua, aunque este versículo en sí no habla específicamente de lo que es el bautismo en agua, sino que se refiere en una forma metafórica. O sea, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, usa la palabra bautizados para hablar de ser sumergidos o colocados dentro de Jesucristo, mediante el milagro espiritual de unión con Él en su muerte y resurrección. Esto está escrito en la epístola a los Romanos capítulo 6 versículos 3 y 4 y en primera de Corintios 6, 17. Cuando dice revestidos en Cristo, quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Romanos en el capítulo número 13, en el versículo 14, el cual dice, aquí nos dice revestidos en Cristo. Dice, vamos a ver, así es, revestidos en Cristo. En Romanos capítulo número 13, en el versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso les mencionamos que cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros cada día le pedimos al Señor que nos libre de todo pecado, que nos libre de hacer algún daño a los demás, y por lo tanto es lógico. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón va a estar susceptible a estar pecando. Entonces, el resultado espiritual de la unión, tanto del creyente o de la creyente con Cristo, el apóstol Pablo recalca el hecho de que estamos unidos con Cristo por medio de la salvación, lo cual, cuando nosotros estamos unidos en Cristo, se refleja en nuestro testimonio y por los frutos. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. A través del testimonio que también nosotros demos, ahí se va a manifestar. Y si hay algo muy importante en cuanto, cuando dice revestidos, yo quiero que me acompañe rápidamente acá a Efesios en el capítulo número 4, en el versículo número 24, en el cual dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá nos habla de la justicia y santidad de la verdad. Esto se aplica no solamente al hombre, sino que también a la mujer. Hay muchos pasajes, siempre lo hemos manifestado, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, que la Biblia muchas veces se refiere, cuando dice hombre, también se refiere a la mujer, pero también hay versículos en los cuales se refiere ya sea únicamente al hombre o a la mujer. Entonces, pero hay que tener mucho discernimiento en cuanto a esto. Entonces, en el versículo número 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí nos habla de la igualdad, de la imparcialidad divina. Recordemos que cuando nosotros estamos unidos, es algo muy hermoso, porque estamos en un mismo sentir, o sea, en Jesucristo, ya que definitivamente en Jesucristo no hay acepción de personas, y esto definitivamente, aunque existan muchas veces entre los seres humanos diferencias por diversos motivos, como por costumbres, por nacionalidad, por intelecto, o sea cual sea, en todo aspecto, cuando estamos unidos en Cristo Jesús, hay igualdad espiritual, aunque existan, por ejemplo, líderes que tal vez tengan un privilegio mayor que un hermano o una hermana, pero eso no significa
que aquel varón o aquella mujer que le sirve a Dios sea superior a un hermano o a una hermana que no tiene quizás los dones o los talentos que otros sí puedan tener. Entonces, cuando estamos unidos en el Señor, es algo muy importante, porque recordemos que el mismo Señor Jesucristo tuvo unidad con el Padre en todo, porque recordemos que el Señor Jesucristo asumió una postura y función de sumisión durante su encarnación y ministerio. Esto quiero que me acompañe rápidamente, lo cual está escrito acá en la epístola a los Filipenses en el capítulo número 2, del versículo número 5 al 11, porque dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, después de esto, definitivamente un mismo sentir en Cristo Jesús. Versículo número 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí nos damos cuenta de lo siguiente, que somos de Dios, lo que nosotros conocemos. Somos una propiedad divina. Somos propiedad divina. Y nos habla de pactos y herederos de Dios. Aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a la epístola a Tito, en el capítulo número 3, versículo número 7, el cual dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Luego, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 6, en el versículo número 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y en el capítulo número 11, en el versículo número 7 de siempre de Hebreos, dice: por la fe Noé también, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí ya hay algo muy importante, amados hermanos. Este aspecto, cuando dice acá, linaje de Abraham sois. No todos los hijos físicos son el Israel de Dios. Esto aquí mismo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo número 16, nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Es decir, verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Quiero que me acompañes nuevamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 9, en los versículos 6 y 8, en los cuales la palabra del Señor nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mira, aquí está la respuesta. Los gentiles que no somos hijos físicos, o sea, genéticamente de parte de Abraham, somos de todas maneras
hijos, ya que recordemos que la fe mostrada por Abraham es un ejemplo a seguir por parte de nosotros, los gentiles, que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo. Y aquí dice que herederos de según la promesa, la justificación por fe, para recibir las bendiciones de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. En cuanto al estudio de la palabra, definitivamente es algo muy importante, ya que si bien es cierto, no todos tenemos los mismos dones, talentos, privilegios, ministerios, es muy importante la lectura, el estudio, el escudriñar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos la revele. Y lógicamente ponerla por obra, que es lo más importante, el ser hacedores de la palabra. Uno de los objetivos por los cuales el Señor puso en el corazón de los hermanos pastores del ministerio Rama de Olivo, en el cual nosotros formamos parte, en donde nos congregamos y le servimos al Señor, es precisamente el de estudiar la palabra, porque es muy necesario. Recuerda que en la antigüedad el pueblo de Israel desechó la ley, o sea, la palabra de Dios en ese tiempo, y por eso ellos perecieron espiritualmente, porque hubo una separación del pueblo de Israel con nuestro Dios debido al pecado, la desobediencia, y que ellos rechazaron la ley. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos y muchas personas, tanto hombres y mujeres sin distinción, que rechazan la palabra y que muchas veces en sus razonamientos humanos dicen es que todos somos hechos hijos de Dios, es que todos somos hijos de Dios, pero ya a la luz de la palabra lo hemos leído, lo hemos dado a conocer, y es nuestro anhelo, nuestro deseo, aquellos y aquellas que no, por los motivos que sean, no les ha amanecido y no conocen de la gracia de Dios, hoy lo puedan conocer, porque la única, digamos, el único requisito que el Señor nos pide es la fe, el confesar nuestros pecados, apartarnos de los mismos, llegar a la cruz del Señor, recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. La misma palabra del Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, yo te digo, amigo y amiga, hoy el Señor habla en todo tiempo, y hoy nos ha hablado a todos, porque el hecho que nosotros seamos creyentes, principalmente los que tenemos el privilegio y la gran bendición de servirle al Señor en cualquier ministerio, es una responsabilidad, pero tú también tienes esa promesa, porque es para todos, de recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia, lo cual definitivamente es un regalo de Dios, y no es por méritos humanos o por justicias que uno haga, no, es por gracia y misericordia de Dios, que hoy está abierta la puerta. Esa puerta es Jesucristo. Está la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos escogen y entran ahí, y ahí permanecen, y ahí se mueren, y tristemente van a condenación, mientras que muy pocos escogen lo mejor, la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la salvación, y que muy pocos permanecen. Amigo y amiga, la puerta es Jesucristo.
Si le recibes hoy como Señor y Salvador de tu vida y lo haces de corazón, verás la gloria de Dios y serás salvo de la condenación. Serás sano de toda enfermedad, del alma, del cuerpo, del espíritu. Esas heridas, esos dolores, esas cicatrices que llevas, solamente el Señor Jesucristo las puede sanar. Puedes ser libre de esas amarras del pecado que a través del tiempo tú conoces que es pecado. Hoy el Señor puede romper esas cadenas. La vida eterna. Un día vamos a estar en la presencia del Señor si le obedecemos de corazón y morimos en Cristo. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Esas promesas de bendición que le fueron dadas a Abraham por su fe, también es para nosotros hoy en día, los gentiles, los que no somos judíos de linaje genético, pero que somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. Amigo y amiga, hoy el Señor te habla, no le niegues la entrada. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cada día luchamos por perseverar en la fe, de estar en comunión continua, en obediencia al Señor. Sigamos adelante, siempre lo hemos dicho. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que te has apartado de los caminos del Señor, hoy es el día, reconcíliate, porque tú bien lo sabes, el mañana, el futuro, solo el Señor Jesucristo. Solo el Señor lo sabe. Nosotros los seres humanos somos como la flor del campo. Hoy estamos acá, mañana no lo sabemos. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias por este privilegio que nos has concedido de haber estado acá en el estudio de tu palabra, lo cual te pido con todo mi corazón, Señor, que haya quedado escrita y grabada en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de la revelación vamos aprendiendo, vamos creciendo y madurando en la fe para que esa palabra se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado en esta oportunidad acá con este estudio de la Palabra de Dios. A nombre del hermano Pastor General del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones. Hasta pronto.